En esta parte de la historia la vamos a ver entre Jueces, entre el versículo 12 del capítulo 11, todos los que me sigan en la Biblia, versículo 12, la vamos a estar viendo hasta el versículo 28, hasta el versículo 28. En esa parte de la historia, Dios usa a Jefté, y a Jefté se le ocurre una estrategia diplomática, digámoslo así. Es decir, a ese punto lo vamos a llamar Dios diseña una estrategia diplomática usando a Jefté. Se trabaja en una estrategia diplomática antes de ir a la guerra, un poco sorprendente, porque no van a la guerra inmediatamente, sino hay una estrategia diplomática para tratar de solucionar el problema y no ir a la guerra. Hay un reclamo, se envían mensajeros y se desarrolla una idea. Y Jefté lo que hace es que generar una explicación de por qué la guerra es necesaria y de que esas tierras le pertenecen a Israel. La estrategia diplomática no sirve. ¿Qué ocurre después? Viene nuestra siguiente quinta parte de la historia, que es Dios le da la victoria a Jefté y permite un voto inapropiado. Dios permite ese voto inapropiado. ¿Dónde vamos a ver eso? En Jueces 11, desde el versículo 29 hasta el versículo 40. Vamos a estar viendo esa parte en donde Dios le da la victoria a Jefté, el Espíritu del Señor lo acompaña, pero Jefté hace un voto que es innecesario. ¿Cuál es el voto? Él le dice a Dios que si le da la victoria y el triunfo, él va a sacrificar a la primera persona que lo llegue a recibir cuando él vuelva de la guerra. ¿Alguien ha leído la historia? ¿Quién lo recibe? Su hija. Nada más recordarlo, cada vez que paso por esa lectura y cada vez que leo, Dios mío, qué dolor da eso. Vamos a ver un voto inapropiado que él hizo. Él cumple este voto, vamos a ver si eso era cierto o no, si lo podría quebrantar o no. Resulta que Dios le da la victoria, él vuelve a casa, se da este tema del voto y las consecuencias, y luego de esto, en el versículo, entre el capítulo 12, entre los versículos 1 al 7, viene la siguiente parte de nuestra historia, sí, la sexta, en donde Dios permite una guerra entre Jefté y Efraín. Jefté de parte de Galaad y Efraín la tribu. Una guerra. Por eso es que en el título le colocamos el juez que le hizo daño a su propia familia, porque no solo le hace daño a su hija, sino que también le hace daño a la familia del pueblo, a Efraín. Hay una guerra, Jefté gana, muchos mueren del lado de la tribu de Efraín. Vamos a ver cómo se desarrolla eso. Y como último punto, en esta historia, en el capítulo 12, de los versículos 8 al 15, y ahí se termina el capítulo 12, la Biblia presenta unos jueces transitorios nuevamente, unos 3 jueces transitorios. Esos jueces están como la preparación para el siguiente juez. ¿Cuál es? Sansón, ¿sí? Y la historia de los filisteos. Durante el transcurso de Jefté, los que se levantaron fueron los amonitas y ellos atacaron del lado oriente de Israel, mientras que del lado occidente se estaban levantando los filisteos. Y los filisteos, ¿dónde se ve reflejada la lucha con los filisteos? Del lado de cuando ocurre lo de Sansón. Ahora en la siguiente predicación, más adelante, si Dios permite este año, no sé, bueno, sí, vamos a hablar acerca de Sansón, que son otros aproximadamente 3 capítulos. Nuevamente. Entonces, de eso vamos a hablar un poquito, de esos 3 jueces. No se dice mucho, pero es una historia que prácticamente se repite y es similar a los jueces transitorios antes de que empezara la historia de Jefté, del cual vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Listo? Ahora sí, les quise dar un recorrido panorámico, porque si no estuviese leyendo todavía los 69 versículos. ¿Ok? Ese era el objetivo. Ahora sí, vamos, por favor, a ir punto a punto,
Pero recuerden, no vamos a estar viendo todos los versículos, vamos a resaltar algunos y algunos los vamos a leer. Algo importante que quiero mencionarles es que vamos a hacer lo posible por mostrar cómo la providencia y la soberanía de Dios obrando en la historia y en la vida de Jefté. Vamos a evidenciar ese amor y misericordia de Dios por su pueblo Israel y por el pueblo de hoy en día. ¿Cuál es el pueblo de Dios hoy día? La iglesia. Vamos a reflejar la gloria de Dios cuando Él escoge de lo vil y lo menospreciado. Eso pasó con Jefté, por ejemplo. Y vamos a dar a entender cómo la interferencia humana dentro de los procesos divinos termina dañando eso. No que se le interfieran a Dios, sino que es algo que Dios lo permite. Pero cuando el humano se mete en el proceso de Dios, que es perfecto, lo termina dañando. Eso fue lo que ocurrió también con Jefté. Y por último vamos a tratar de identificar esa transparencia de la Biblia. Es admirable como la Biblia dice, no importa si tú alguien que Dios le puso su espíritu y ayudó y lo utilizó como un instrumento, la Biblia es transparente. Presenta al juez con sus errores, con sus pecados y a todas estas personas tal como son. La Biblia tiene esa transparencia, vamos a mencionar también, identificar eso. Amén. Vamos entonces al primer punto. ¿Cuál es el primero? Dios puso unos jueces transitorios antes de Jefté. Eso está en los versículos 1 al 5 del capítulo 10. Capítulo 10 de Jueces, del 1 al 5. Recordemos que nuestro hermano Jason nos estuvo predicando acerca de quién. De Abimelech. Abimelech básicamente se le conoce como parecía más bien un antijuez. ¿Sí? No llegó a la lucha, trató de usurpar el trono que su padre Gedeón dejó, pero hubo mucha corrupción realmente. Hubo mucha corrupción, y no solo eso, sino que tuvo que matar a sus hermanos. ¿Cómo llegó Abimelech al poder? Horrible. Si usted quiere verlo en detalle, puede escuchar la predicación del domingo pasado. Y Dios coloca este par de jueces, coloca a Tola y luego a Yair. Se le conoce como jueces menores, porque de ellos no se menciona mucho, pero a ellos no les tocó un trabajo de liberar al pueblo. ¿Sí? La Biblia no lo menciona. Es decir, ellos no se pusieron a pelear, así como sí lo hizo Gedeón y así como sí lo hizo Jefté, de lo cual vamos a hablar en un momento. Por ejemplo, Tola de Isaacar juzgó por aproximadamente unos 23 años. 23 años es bastante. No hay opresores extranjeros. Los actos de liberación, ¿a qué puede estar relacionado? Miren, cuando en un país hay mucha corrupción, y ha ocurrido en muchos en la historia nueva, ¿qué ocurre? Tienden a haber muchas trifulcas, tienden a haber muchas pugnas internas, ¿cierto? ¿Qué le tocó hacer a estos jueces? Muy probablemente andar controlando que no se levantaran tanto y no se hicieran tanto daño al pueblo. Básicamente eso fue lo que ocurrió con estos tipos de jueces. El gobierno de Abimelech dejó mucho daño al pueblo. Por lo menos Gedeón dejó algo de influencia positiva y los acercó a Dios. Yair Galadita es el otro en Galad. Galad es la tierra de la cual vamos a hablar ahora, que es Jefté. Él juzgó a Israel, fueron 22 años, por eso él decía que eran 53 años entre los dos. La ascendencia de él, ¿cómo era? Nobleza. Nobleza, ¿qué es la nobleza? Los que están arriba, ¿sí? Los de la sangre noble, como decimos por ahí. ¿A qué se dedicaron estos? A trabajar en las influencias políticas y en la parte de arriba, muy probablemente. Yair el Galadita, ¿qué pasó? Él anticipó la venida de Jefté, porque era el mismo territorio. Yair estaba en el mismo territorio donde se desarrolló Jefté, la misma zona geográfica. ¿Qué pasó con estos gobiernos? Significaron una transición. ¿Para qué? Para calmar la corrupción, como lo habíamos mencionado, calmar pugnas internas. Se evidenció fue la nobleza, influencias políticas. ¿Y qué ocurrió? Ellos no guiaron el pueblo a Dios. Si no guían el pueblo a Dios, ¿qué iba a pasar después de 55 años? Y súmenle el periodo pésimo de Abimelech. ¿Qué iba a ocurrir? Lo inevitable. Iba a ocurrir lo inevitable. Lo que viene ahora, lo que vamos a leer. Es por eso de ahí lo importante
de cómo nosotros, todo el que sea líder, todo el que guía a otro, y en la iglesia, por ejemplo, tengamos mucho cuidado de ser guiados por la palabra, porque una vez se abandona a Dios, ¿qué ocurre? Viene el decaimiento, eso es algo inevitable. Vayamos a nuestro segundo punto. Dijimos que está entre los versículos 10, 6 al 16. Amén. El punto se llama Dios responde de forma misericordiosa al pueblo de Israel. Habíamos dicho que el pueblo vuelve a implicar cíclico. Claro, como consecuencia, 55 años no yendo a Dios nuevamente, se generó un gobierno y una política y se generó, básicamente un estado, y empezaron a haber muchas revoluciones y se olvidaron de Dios. ¿Qué ocurrió? Que resulta que los cananeos sí no olvidaron a sus dioses. ¿No les parece eso curioso? Los cananeos no dejaron a sus dioses. Esos cananeos sí siguieron con sus dioses. Y la Biblia presenta que el pueblo de Israel en este momento empezó a adorar aproximadamente unos 7 dioses de 7 pueblos diferentes. 7. Hermano Freddy, no sé por qué se impresiona y usted me dice 7. Porque cuando miramos a jueces hacia atrás, habían adorado a 1 o a 2. Pero ¿a dónde llegó el decaimiento? A 7 dioses. Quiero leerles un momentico 10:6. Pero los hijos de Israel, vayan allá un momentico. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron ¿a quiénes? A los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. O sea, adoraron los otros 7 dioses y abandonaron a su Dios. O sea, sencillamente impresionante. Es impresionante, pero hoy nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Cuántos dioses no tenemos nosotros? Y a veces dejamos a nuestro Creador. 7 dioses diferentes, de esos mismos pueblos que los habían atacado durante años y los siguieron atacando y se volvieron a ellos. Entonces, ¿qué hizo? En la parte de Galaad, empezaron a ser atacados por los amonitas. Los amonitas empezaron a hacer incursiones y empezaron a atacarlos. Mientras por occidente, y eso se verá en la siguiente prédica, empezó a atacar a los filisteos y allá aparece Sansón. Acá Dios empezó a trabajar. ¿Qué ocurre? Claro, más de 55 años se van a los dioses. ¿Qué hace Dios? Los castiga. El Señor castigó a ese pueblo descarriado. ¿Cómo? ¿Cómo los castigaba Dios en la época de los jueces? Enviando opresores extranjeros, claramente, y los entregó en manos de los filisteos y de los amonitas, como habíamos mencionado. En manos de los hijos de Amón, en esta zona donde estamos trabajando ahora, en esta parte de los 3 capítulos. Los oprimieron ¿por cuánto tiempo? 18 años. 18 años. Hermano, la opresión, uno dice muy rápido esa palabra 18 años, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué tan cierto es que tú aceptes en tu vida que durante 18 años te opriman? No puedes tener mucho de comer, si haces plantaciones te las quitan o te las dañan. Debe ser muy complejo vivir 18 años bajo esa opresión. En ocasiones anteriores el pueblo ya había sido afligido por otros. ¿Qué hacían? Ellos clamaban a Dios y Dios casi que enseguida los restauraba como pueblo. Pero esta vez, ¿saben qué hizo Dios? No, esta vez no. Y a veces, si usted lee detenidamente y estudia el libro de los jueces, usted dice, por fin Dios les dijo que no. Quizás alguno pueda reaccionar así. Oye, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuántos de aquí han repetido ese ciclo a veces que abandonamos a Dios y tenemos que volver? ¿No nos pasa a diario? Que estamos en una situación en donde bajamos y volvemos y subimos nuevamente en nuestra vida espiritual, nuestra vida con Dios. No nos quejemos tanto, porque nosotros también lo vivimos.
Pero Dios parece que llegó un momento en donde le dijo, no. Miren, leamos un momentico el versículo 11. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos? 12. De los de Sidón y de Amalek y de Maón. Les citó a todos, les citó a varios que los habían oprimido. Dios le responde al pueblo así. Y clamando a mí, no os libré de sus manos, ya lo he hecho antes, ya los he librado. ¿Por qué vuelven a repetir lo mismo? Prácticamente es la pregunta. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Pero ¿saben qué pasó? Esta parte es impresionante porque es la primera vez que se ve un arrepentimiento más genuino de parte del pueblo. Porque Dios les dijo a ellos, no los voy a ayudar. Yo no los voy a ayudar. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Se fueron otros dioses? No. El pueblo evidenció un arrepentimiento genuino. Versículo 15. Los hijos de Israel respondieron, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres de este día. Haz como bien te parezca, Señor. ¿Qué hace una persona cuando verdaderamente está arrepentida? Hace esto. No te voy a ayudar. Está bien, haz lo que tú quieras. Haz lo que bien te parezca a ti. No hay problema. Si puedes ayudarme, ayúdame. Les dijeron ellos. ¿Y sabes qué hicieron ellos? A pesar de que Dios les dijo que no les iba a ayudar, versículo 16, y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y sirvieron a Jehová. Dios les dijo, no los voy a ayudar. ¿Y qué hicieron ellos? Aún así, quitaron los dioses y le sirvieron a Dios. Eso sí es tener una esperanza en el Dios. Siento que Dios no me está ayudando, me está yendo mal, no importa. Voy a seguir sirviéndole a ese Dios, porque es el Dios fiel de la Biblia. Amén. Ahora ya nosotros entendemos que Dios, en medio de aflicciones, eso no quiere decir que necesariamente esté castigándonos o nos haya abandonado. Estos hijos Dios no los abandona, está cerca. Pero no importa lo que otros digan o la percepción que puedas tener de que Dios no importa. Ellos tenían un arrepentimiento de mí y dijeron, quitemos los dioses y sigamos sirviendo a Dios. Hermano, la segunda parte del versículo 16 me hizo llorar. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. ¿Quién fue angustiado? Dios. Hermano, Dios se angustió por su pueblo. Vi a su pueblo con un arrepentimiento genuino y Dios no aguantó más. ¿Cuántos le han pasado con sus hijos? Que ven a sus hijos sufrir a pesar de su testarudez y les duele. Impresionante, sencillamente no tengo otras palabras para decir cómo es que nuestro Creador nos ve sufriendo a su pueblo y a pesar de nosotros por nuestra culpa, nuestra terquedad, a Dios le duele. ¿Cómo se explica eso? Dios dijo, no más lo puede dar. Qué impresionante que Dios ame a su pueblo y responda de forma misericordiosa ante ellos. Y eso ocurre incluso cuando hay un arrepentimiento genuino. Arrepiéntase genuinamente y espere en Dios, es la única esperanza. Pero yo creo que si lo hizo con este pueblo cabezón, con este pueblo que nosotros somos, incluso podemos ser hasta peores, tenga la esperanza y arrepiéntase genuinamente y confiese su pecado y siga esperándole que Dios lo va a rescatar. Si usted es cristiano, si usted es hijo de Dios, espere el rescate divino, espere su ayuda. Ay, hermano Frey, ¿eso quiere decir que yo puedo hacer lo que me dé la gana, que Dios siempre me... No es lo que estoy diciendo. Lo que estamos diciendo es que verdaderamente arrepiéntase y espere en Dios. Ese es el mismo Dios de hoy, es el mismo de aquel entonces. Y hoy en día sabemos que Dios Padre prefirió ver a su Hijo colgado y martirizado en una cruz que ver a su pueblo en el infierno. Dios prefirió ver a su Hijo Jesucristo, lo estoy repitiendo, en la cruz, desangrado y muriendo,
antes de ver a su pueblo en el infierno. Prefirió ese tormento en la cruz. Y Cristo se ofreció voluntariamente. Y lo perdonó a ese pueblo. Amén. Esta misericordia divina, obviamente ante la aflicción de Israel, hizo que se levantara un nuevo juez, Jefté, que es nuestro personaje en mención. Esto nos lleva a la siguiente parte de la historia. Dios escoge a Jefté como juez. Vamos a estar viendo eso entre el versículo 10-17 hasta capítulo 11, versículo 11. Sí, esa es la parte de nuestra tercera parte de la historia. La tercera parte de la historia. ¿Con quién está peleando Galaad? ¿Quién le está haciendo guerra? Los amonitas, por el oriente. Los hijos de Israel se juntaron. Era una manera de decir que los principales líderes de Israel se juntan. Ellos se acampan en Mizpa, en una zona un poquito al norte de Galaad, porque ahí está cerca la incursión amonita. Y ellos dicen, hay que hacer algo. Necesitamos un líder. Y ellos sabían por experiencia que necesitaban un líder que los comandara para ir a pelear contra los amonitas. Buscar un caudillo. Básicamente eso fue lo que hicieron, porque un caudillo es algo así como parecían como guerrillas, porque no había un reinado formal en el pueblo de Israel. ¿A quién llevó esa búsqueda? A Jefté. La historia familiar de Jefté, como ya hemos dicho, era bastante dramática, pero Jefté se formó como líder. Eso lo supieron después cuando él era ya grande y empezaron a darse cuenta que Jefté había sido un líder y tenía ciertos reconocimientos, se había escuchado como por la voz y lo mandaron a llamar después. Pero la Biblia, ¿cómo presenta a Jefté desde el capítulo 11? Leámoslo un momentico. Capítulo 11, vamos a leer el versículo 1. Recuerden que los anteriores versículos lo que hicieron es que se reunieron y dijeron, necesitamos un líder. Necesitamos a alguien que nos comande. Versículo 1 del capítulo 11 dice, Jefté galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad, ¿sí? Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron, ¿echaron a quién? A Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos de la tierra de Tob y se juntaron con el hombres ociosos, los cuales salían con él. La historia es bastante dramática, ustedes lo acabaron de leer. Estilo Abimelech, ¿sí? Medio cananeo, posiblemente. Hijo de una ramera, posiblemente esta mujer era de Canaán. O sea, era medio israelita y medio cananeo. Ya se pueden imaginar. La historia no debió ser fácil desde un principio. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Lo echaron. Crecieron hijos, él era, como sabemos, normalmente era un bastardo, ¿sí? Crecen los hijos oficiales de la familia y ¿qué hacen con Jefté? Lo echan de la casa y él tiene que salir huyendo. ¿Qué hizo Jefté? Obviamente se va a otra tierra, muy probablemente al norte de Amón, cerca. ¿Y con quién se junta? Hombres ociosos. Básicamente muchos están de acuerdo en que un grupo de bandoleros. ¿Dónde se forja su liderazgo? Es impresionante que el liderazgo se forja cuando se junta con bandoleros, ¿no? Claro, después se viene el lado bueno. Antes estaba en el lado oscuro y ahora de alguna manera se viene el lado bueno. ¿Listo? E insisten en llamarlo. Ya lo reconocieron, él es medio galadita y lo llaman a Jefté, los líderes de Israel claramente le hacen el llamado. Ven y guíanos, lidéranos. ¿Por qué? Hombre, claramente Israel tiene a los amonitas encima, ¿no? Tiene a los amonitas que le hacen guerra, lo tienen encima. Y en ese momento los líderes de Israel dicen, necesitamos un líder, nos van a destruir. Llaman a Jefté. Claro, Jefté lo primero que hace Jefté es, oigan, a mí me echaron. Miren lo que me hizo mi familia. Todo el pueblo lo patrocinó. ¿Y ustedes ahora me llaman como líder? ¿No les parece que Jefté tenía derecho a quejarse?
no tenía algún derecho. Me dicen, esto es una contradicción. ¿Sabes lo que me hicieron a mí? Lo trataron de convencer y este dice, bueno, listo, hagamos algo. Si ustedes quieren que yo sea su líder, cuando yo asuma el liderazgo, yo lidero todo y soy el líder oficial del pueblo. Básicamente, en pocas palabras les digo eso. Yo soy el líder oficial. ¿Qué eran los principales líderes de Israel? De Galaad. Listo, lo aceptamos. Todos lo aceptaron y hicieron un juramento delante de Dios. Así va a ocurrir. Eso es lo que va a ocurrir. Te vamos a poner como líder. Básicamente era, tú obtienes una victoria militar y te juramos, si lo juraron delante de Dios, tú vas a ser el líder. Amén. Vamos a leer esa parte, versículos 9 al 11, dice la Escritura, versículos 9 al 11 del capítulo 11. Vayamos allá. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Versículo 10, y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. No solo los principales, sino todo el pueblo lo escogió. ¿Sí lo leyeron? Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Recuerden que ahí estaba acampando el pueblo. Listo, ya Jefté te ha escogido, está en una posición espectacular. Jefté prácticamente ya es líder, solo tiene que demostrar su liderazgo y ganar esa batalla, esa guerra. Pero miren, no deja de ponerme a pensar esta historia de cómo él fue vil, él fue menospreciado, si se dieron cuenta, desde muy niño, ya fue despreciado, pero Dios en su soberanía lo escoge a él para ponerlo como juez. Si ven el contraste, desde muy jovencito despreciado, y Dios lo pone en la posición de juez. Prácticamente avergonzó al pueblo a través de ese juez, ¿no? Porque lo habían echado. ¿Cómo lo recibieron los hermanos cuando Jefté llega a la casa y dice: yo soy el juez de Israel ahora? ¿Cómo que podrían pensar los hermanos? Fue algo impresionante. Pero ¿saben que eso me hace recordar una historia? Y también me hace recordar cómo Dios, ese comportamiento divino, sigue viviéndose hoy día. Que Dios escoge lo vil y menospreciado para glorificarse. Dios sigue escogiendo lo vil para avergonzar a los sabios. Los sabios de este mundo se creen lo máximo, pero no, Dios los coge para avergonzarlos. ¿Quién iba a pensar que nuestro rey iba a ser un hombre en una cruz? Destruido en esa cruz su cuerpo y desangrado. Ni el más sabio se le podría ocurrir ese plan de salvación, pero Dios lo hizo para avergonzar a los que se creen algo en este mundo. Si te has reconocido como un pecador y sabes que eres vil y menospreciado, ten por cierto que no son por tus grandes dotes que Dios te escogió para hacer algo. Te escogió por tu debilidad, y a través de esa debilidad es que va a hacer algo grandioso. Y eso va a ocurrir, y puede ocurrir. ¿Por qué? Porque Dios, cuando nosotros somos débiles, esa debilidad, Dios se fortalece y se hace grande en ella. ¿Recuerdan a Gedeón? Cómo Dios, cuando lo escogió, él se presentaba a sí mismo y necesitaba ayuda porque él no podía creer que Dios hiciera algo con él. Ese comportamiento divino sigue siendo igual hoy día. De lo vil y menospreciado escogió Dios, nos habla ya en Corintios. Ahora Jefté, ya como líder y juez, va a dar su primera orden. La primera orden de Jefté, ¿cuál es? Vámonos a la guerra, monten caballos, hagan... No, esa no es la primera orden. El primer trabajo de Jefté es: vamos a aplicar una estrategia diplomática. Ese es nuestro siguiente punto, la siguiente parte de la historia, nuestra parte número 4. ¿Cuál es la parte número 4? Dios diseña una estrategia diplomática usando a Jefté. Eso está en Jueces, capítulo 11, desde el versículo 12 hasta el 28. Amén.
Leamos un momentico el capítulo 1. 12. El versículo 12, leamos el 12. Dice: y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿qué tienes tú conmigo? Que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra. Ya Jefté se identifica como parte del pueblo, ¿no? Y él dice: yo soy galadita, yo soy de Israel. ¿Qué tienes que ver tú con esta tierra, conmigo, que esta tierra es nuestra? Resulta que le manda mensajeros. Ahora les voy a contar la historia. Les manda mensajeros. Y les manda mensajeros aquí, al rey Amonita. La Amonita en ese momento. Recuerda que la tierra de Amón está un poquito más hacia el oriente, hacia el norte. Y de este lado está Galaad. Y resulta que esa tierra que está peleando el rey Amón es una tierra que él dice: esa tierra es nuestra. Ustedes se la cogieron, ustedes nos la robaron cuando venían de Egipto. Jefté, al ver la respuesta del rey, él también vuelve y manda a los mensajeros y les dice: no, señor rey Amonita, esa tierra no es suya, esa tierra es nuestra. Y uno podría pensar: esa tierra es nuestra porque Dios se la prometió a Josué. ¿Recuerdan que Dios le prometió toda la tierra que pisara Josué? ¿Sí? No para andar pisando por ahí como hacen los pentecostales, no, ese no es el objetivo. Sino, y no estamos hablando de precisamente esa promesa, estamos hablando de que hace 300 años atrás, ¿saben? Cuando venía caminando en esa tierra el pueblo, cuando salió de Egipto, ¿saben qué ocurrió? Le tocaron la puerta a Edom y Moab, le tocaron la puerta al pueblo de Israel, le dijo: oigan, recuerdan que no estaban en guerra todavía, estaban en peregrinaje del desierto. Y le dice el pueblo de Israel a Moab y a Amón: oigan, déjennos pasar por la mitad, déjennos pasar por su pueblo, por favor, nosotros no queremos nada, solo atravesar. ¿Qué le dijo Moab y Amón? No, señor, por aquí no me pasan. ¿Qué le tocó hacer al pueblo? Bordearlo y dar la vuelta entera. Esto se lo está recordando Jefté, ¿a quién? Al rey de los amonitas en esa época. Se lo está recordando. Y esto es parte del mensaje que le está recordando. ¿Qué más le recuerda? Le dice: oye, mira, rey amonita, resulta que después que el pueblo pasó bordeando, venían los amorreos. ¿Y qué ocurrió? Le volvimos a tocar la puerta a los amorreos. ¿Y saben qué dijeron los amorreos? No, señor, tampoco nos dejaron pasar. Y mientras acampaba, ¿qué hicieron los amorreos? Se prepararon, les desconfiamos de Israel, lo fueron a atacar. ¿Y qué ocurrió? Que Dios le dio la victoria a Israel sobre ese territorio. Y ese territorio es el que está en disputa en este momento de nuestra predicación. Y por eso es que Jefté le dice al rey Amonita: esa tierra nos la dio Dios a nosotros porque es una guerra que ganamos desde hace 300 años. Así que no te vengas a meter aquí. Eso fue el mensaje diplomático. Una explicación muy chévere porque Jefté se conocía la historia. ¿Cómo se la conocía? Bueno, es muy probable que sea por tradición oral. Se la contaron los padres, los hijos de los abuelos, etc. Pero se sabía la historia. Jefté conocía algo de su tierra y aprovechó la estrategia diplomática y le respondió así al rey amonita. ¿Qué pasa? ¿Qué hizo el rey amonita? Versículo 28. ¿Qué hizo? Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. No la atendió. No le importó. Dice: bueno, es decir, que Jefté usó su conocimiento para tratar de resolver el tema por las buenas, por la justicia, ¿sí? Una justicia diplomática. Me parece formidable y excelente que Jefté haya hecho esto. Pero no hizo caso el rey amonita. Jefté conocía la historia de su pueblo. Qué bueno conocer la historia de nuestra tierra, ¿no? Qué bueno conocer la historia de nuestra salvación. Cuando uno conoce la historia de la salvación, uno se da cuenta de que nosotros no nacimos de un día para otro y dijimos: somos salvos. No, esto lleva un recorrido. Esto lleva más de 4.000 años de construcción de historia de la salvación para que hoy en día nosotros digamos: somos cristianos porque hay un recorrido histórico. Qué bueno conocer la historia.
ven acá, pero ¿por qué Israel? Tú deberías ser israelita, tú no eres israelita, ¿por qué te crees salvo en Cristo? ¿Cristo qué tiene que ver? Qué bueno poder dar una respuesta certera, ¿no? A eso. Él se conocía la historia, por lo menos por tradición oral, se la conocía. Aunque tuvo un problema, vamos a verlo más adelante. Y también quiero rescatar de el ánimo conciliador. No se fue a la guerra de una, el ánimo era conciliador en este momento. Él no se fue a una ofensiva directa, no. Él fue pacificador. Es un fruto hoy en día, ¿no? Algunos hemos leído un poco el tema. Ser pacificador es un fruto del Espíritu Santo. Es una de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pacificadores. Los cristianos no somos belicosos, no somos beligerantes. No debería gustarnos la pelea. Deberíamos procurar ser conciliadores, ¿no? Un fruto de Cristo haciendo una obra por gracia en nuestros corazones. Amén. Muy bien. ¿Cómo va nuestra historia? Hermano Freddy, me perdí hace dos partes. Bien. El problema es que cuando uno es un contador de historias, si alguien se durmió en un pedacito no va a entender el resto. Eso es lo que me preocupa. Así que por favor, no nos descuidemos. ¿Cómo va nuestra historia? ¿Qué ocurrió? El rey amonita no acepta. ¿Qué le toca a este? Nos vamos a la guerra. No tengo opción. Nos vamos a la guerra. Eso está en nuestra siguiente parte de la historia. ¿Sí? La quinta parte de nuestra historia. Dios le da la victoria a Jefté y permite un voto inapropiado. Ese es el nombre. ¿En dónde estamos en la Biblia? ¿En qué versículos? En el versículo 29 del capítulo 11 hasta el versículo 40. ¿Sí? Ahora estamos en esa parte de la historia. Ojalá estén siguiendo. Por favor, les voy a pedir algo. Lean la historia en su casa, ¿sí? Lean la historia. Y si pueden repasar con el video que quede grabado, pues muchísimo mejor. Entonces, versículo 29, vamos a estar leyendo del 29 al 31, Dios mediante. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón, y Jefté hizo un voto a Jehová. No quiero ni leerlo. Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. El Espíritu de Jehová vino sobre él. El Espíritu de Jehová se posó sobre Jefté. Ay, hermano Freddy, ¿por qué no se puso a avanzar y a hablar en lenguas y esas cosas? No, ese no es el objetivo de cuando en el Antiguo Testamento Dios ponía su Espíritu sobre reyes, sobre combatientes y esas personas. No, era para ungirlo. Hermano, ¿qué es ungir? Es capacitar. Es para darle su apoyo. En este caso, el propósito era para proporcionar una capacitación divina del liderazgo militar de Jefté contra los opresores que eran paganos, obviamente. El Señor lo usó para castigar al pueblo de Amón, en este caso a Jefté. Él recibe el apoyo divino en ese momento. Y eso ocurrió en la presencia de los líderes en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Realizar un cierto servicio para Dios. Para eso era el Espíritu del Señor. ¿Sí? Hay un momento, por ejemplo, en la Biblia, en los Salmos, en donde David, después de pecar, ora y dice: Señor, no quites, como dice, no quites el espíritu tuyo de mí. No lo quites. No está diciendo que el Espíritu se iba a ir de él. No, los cristianos tenemos el Espíritu Santo y por muy mal que estemos, aún el pábilo que humea, aún hay fuego. Dios no nos quita el Espíritu Santo. Gloria a Él. Pero sí en el Antiguo Testamento lo podía quitar de algunos cuando le decía: ya yo no te apoyo en lo que estás haciendo. Recuerda que un rey se llama Saúl, quitó su espíritu. De algunos sí quitó el espíritu. Pero aquí se lo dio a Jefté y lo puso en él para capacitarlo en esta labor. Y en este punto Jefté hace un voto. Jefté, ¿por qué?
¿Por qué hiciste ese voto? ¿Por qué no era necesario? ¿Era necesario el voto? ¿Ya el Espíritu del Señor no estaba sobre él? ¿Cuál es el voto? Ya lo leímos. Cualquiera de salir de las puertas de mi casa a recibirme cuando regresen victoriosos los amonitas será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Claramente Dios le daba victoria a Jefté, ya el Espíritu estaba sobre él. Ya el Espíritu estaba sobre él. Hermano Freddy, pero si Dios le da el Espíritu y le hace el voto, entonces ¿por qué gana? ¿Ese voto era bien? No, el voto era mal, lo vamos a probar. Pero debemos aclarar que la presencia del Espíritu de Dios en Jefté no estaba relacionada con su juramento. No piensen eso, ni con el cumplimiento de este. Ese fue algo que se le ocurrió a él. Miren, si Jefté hubiese hecho no el voto, ¿qué iba a hacer Dios? Igual iba a ganar. Porque el Espíritu del Señor se lo mandó para capacitarte militarmente y porque iba a ganar esa guerra. ¿Por qué? Porque fue la respuesta misericordiosa de Dios al clamor del pueblo. Jefté, ¿qué hizo? Se precipitó a hacer un voto que no era necesario. Dios le había dado ya su espíritu, como lo mencionamos. Dios le da el triunfo a Jefté y los amonitas son sometidos. Muchas zonas, ellos ganan la guerra. Llega a la casa Jefté y ¿quién lo recibe? Su hija. Su hija ya se había enterado de que el papá era victorioso, claramente en esa guerra, y la hija muy alegre, cantando, danzando, cuando él la ve, ¿qué hace Jefté? Es que como, imagínense la reacción por un momento, su única hija, virgen, no la había entregado en matrimonio aún, debía amarla muchísimo, ese hombre se dieron caer los ojos, los hombros, se rasgó sus vestiduras, ¡qué humillación! Y le contó a la hija lo que había hecho, y la hija también llora. Hay mucha humillación, mucha tristeza. ¿Qué le pide la hija? Vamos a leerlo rápidamente. Entonces volvió Jefté a Mizpa, versículo 34, conmigo, versículo 34. 11:34. Volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. ¿No puedo retractarse? Buena pregunta. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste. Tremenda respuesta de ella. Ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Volvió a decir a su padre, versículo 37, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Y él entonces le dijo: ve. Y la dejó por 2 meses y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados 2 meses, versículo 39, volvió y su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. ¿Qué hizo Jefté luego que ella volvió? La sacrificó. Sacrificó a su hija. ¿Cómo es posible? ¿Sí se entiende qué significa sacrificar a un humano? No era necesario, Jefté. Es más, podías conocer la historia de tu pueblo, pero no conocías la ley de Jehová. La ley de Jehová es clara. En los libros de Números y Levítico dice que Dios no acepta sacrificios humanos. No los acepta. ¿Eso quiere decir que podía invalidarse el voto? Sí se podía invalidar. Él podía decir: no voy a matar a mi hija, y podía quedar bien delante de Dios. No era necesario. No era necesario. Qué tristeza. Y se aferraron a que Dios les dio la victoria y por eso debían hacer el sacrificio. No. 2 cosas que quiero resaltar aquí. Uno, la actitud de ella, además de lo que hizo Jefté.
Gesté se apresuró a decir un voto que no debía hacer. Se condenó por su propia boca lo condenó. Hay que tener mucho cuidado hoy día, cuidado con lo que dices, cuidado con tus juramentos, cuidado con los votos. Ahora no me da tiempo de explicar qué es un voto, qué es un juramento, pero básicamente los votos se hacen delante de Dios y los juramentos se hacen delante de los hombres. Los juramentos es cualquier cosa que tú te comprometas, contratos o cualquier cosa que digas. El voto es delante de Dios y solo Él como testigo, básicamente, si quieres poner otro testigo, pero si le haces un voto a Dios con cuidado en lo que te comprometes. Mucho cuidado porque comprometes tu vida, tu testimonio, comprometes tu integridad cristiana, comprometes muchas cosas. Puedes dañar a tu familia, como le ocurrió a él, dañó a su hija. Este incidente se siguió recordando por muchísimos años. Recordaron la muerte, siguieron una tradición de llorar a la hija, entre otras cosas. Quiero resaltar la actitud de esta mujer cuando le dijo al papá que ella le iba a ayudar a cumplir el voto. ¿No les parece impresionante esto? Cualquier hijo, yo hubiese salido corriendo de la casa, yo no vuelvo más. Ni me aparezco por ahí, me van a matar. Qué lindo, o sea, la aceptación a pesar de lo que ella le dijo al padre. Sí, qué ternura, qué obediencia, digna de imitar. No para el pecado, ¿no? Porque esto era pecaminoso, no para el pecado, pero para los hijos, qué digno de imitar esto, decirle, saber las escrituras y decirle al padre sí, o sí señor, o sí señora. Gloria a Dios, aceptar cuando viene una orden, cuando viene un consejo, acatarlo, porque viene de parte de Dios de las escrituras. No ver a los padres como un impedimento, o como un problema, o como un dolor de cabeza. Y otra cosa que quiero resaltar aquí es lo importante de conocer la ley de Dios. Jefté cometió el pecado gravísimo. Eso fue un pecado porque, si bien conocía un poco de la historia por tradición oral, no conocía la ley moral, porque en la ley moral estaban condenados los sacrificios. ¿Qué ocurre aquí? Hay una mancha que quedó en Jefté. Hombre, Jefté, venías bien. Dios te montó en una cúspide, en un nivel de honra impresionante. Ahora sacrificaste a tu hija, manchaste tu reputación. Eso prácticamente de algunos, no sé si algunos te desecharon. Hoy en día nosotros sabemos que eso estaba mal. Pero la Biblia es transparente. Me encanta de la Biblia eso. Cuando me dicen, tu Biblia la escribió el Dios que siempre ganó, no la has leído. ¿No sabes lo que Dios dice a sus propios hijos? Le hizo daño a su hija. ¿Recuerden el título del sermón? ¿O se durmieron? El juez que le hizo daño a la hija. Pero el problema es que yo decía, bueno, ya listo, ahora vas a gobernar al pueblo. Se le presenta otra situación en donde vuelve a dañar a su familia el pueblo. Eso nos lleva a nuestra siguiente parte de la historia, la parte 6. Dios permite una guerra entre Jefté y Efraín. Los capítulo 12, entre el versículo 1 al 7. Y nos da pie para nuestra última historia, que es cortica. Dios permite una guerra entre Jefté y Efraín. Efraín, ¿los atacaron los amonitas? Sí, pero el ataque fue muy poco. El ataque amonita, ¿dónde se concentró? Se concentró más en Galaad, en donde Jefté le tocó hacer la guerra. Pero llega Efraín, yo no sé qué pasaba con Efraín. Yo no sé si esta tribu era de celos, de reconocimiento. Yo no entiendo por qué. Recuerdan en la época de Gedeón gana la guerra y llega Efraín y le dice a Gedeón, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no me invitaste a mí? Gedeón, ¿qué dice? De manera diplomática, Gedeón le dice, no, pues
maneja bien la situación, ¿cierto? Y los involucra, porque bueno, Gedeón quería ser rey de todos y quería un reconocimiento en ese entonces. Pero por lo menos lo manejó diplomáticamente. ¿Qué pasó con Gesté? Le vuelve Efraín, atraviesa el Jordán, llegan a Galaad y le dicen, bueno Gesté, ¿y por qué no nos invitaste al baile? ¿Qué pasó? Nosotros hubiésemos podido ayudarte. Gesté le dice, ¿cómo así? Si yo los invité y ustedes no vinieron a ayudarme en esta guerra. La Biblia no registra si Gesté en verdad los invitó o no, pero esa fue la respuesta. Yo no sé si es que Efraín se aparece ya cuando la fiesta está lista a comerse la torta. Ay, qué chévere, ¿no? Como dirían las mamás costeñas, qué lindos. Van a aparecerse ya cuando la fiesta está y a comerse la torta. No. A Gesté no le gustó eso, pero no lo manejó bien. Vamos a leer los versículos 1 al 3 del capítulo 12. Dice, entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Gesté, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón? ¿Cómo que por qué? Y no nos llamaste para que fuésemos contigo. La respuesta de por qué fuiste ya se aclaró muy bien, pero Efraín ignoraba esto, no se metieron en el cuento. Bien, para que fuéramos contigo, nosotros quemaremos tu casa contigo. Uy, qué amenazantes. Tremendo hasta donde llegaron los celos de Efraín, ¿no? Van a destruir a Gesté no le gustó eso. La verdad es que era líder en estos momentos. Versículo 2, y Gesté le respondió, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé, y no me defendiste de la mano. Viendo pues, versículo 3, que no me defendés, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? O sea, ustedes no se aparecen en la guerra, no tienen ni idea de lo que está pasando, y vienen ahora a meterse conmigo solo porque no los invité. ¿Tenía razón Gesté? Hasta cierto punto sí, era verdad, es injusto, ¿sí? Es como el que lo invitan a hacer el aseo en la casa, ¿no? Y cuando el aseo se está terminando, solo falta sacudir la mesa, se aparece el último, ¿en qué te ayudo? ¿Y por qué no me invitaste? ¿Cómo que no me invitaste? Estamos horas trabajando aquí, ¿tú te apareces de último? No, eso no le gusta a nadie. Pero lo que dijo ustedes, ahora tú vienes a atacarme a mí, esa fue la pregunta. Efraín pecó. Sí, los celos lo llevaron a ser amenazantes, una actitud no diplomática. Pero la de Gesté no fue la mejor. Efraín, ¿qué ocurrió? Se fueron a la guerra. ¿Quiénes estaban guerreando, hermanos? ¿Quiénes estaban guerreando ahora en este momento? Los del mismo bando, la familia del pueblo, los de Efraín con los de Galaad. Galaad, del lado de Galaad estaba Gesté. Se fueron a la guerra. ¿Saben quién ganó? Ganó Gesté. ¿Cuántos murieron del lado de Efraín? 42,000 del propio pueblo de Israel. 42,000. Era necesaria esa matanza, esa masacre. Y no solo ahí, sino que Gesté no se quedó en esa, sino que se parqueó en el Jordán, y cuando se iban devolviendo los de Efraín se estaban devolviendo como para ir a su tierra, los capturaban. Y resulta que había una pronunciación bastante común de una palabra que decían los de Efraín, no quiero meterme tanto en detalles, y los ponían a pronunciar esa palabra, y cuando no la pronunciaban bien, los identificaban enseguida y los mataban. Una pronunciación coloquial que es como, ustedes reconocen a un español cuando lo escuchan. Matamos a todos los españoles, entonces habla y habla. Ah, sí, es español, lo matamos. Algo así pasó acá. Habla, di esta palabra, y la expresaba mal. Mátenlo, ese es de Efraín. O sea, la cosa no llegó, no se quedó en un punto, sino que fue casi que arrasó con todo el que se encontraba. Así era de la rabia que tenía Gesté, que se desangró con su pueblo en una matanza horrible. Gesté, ¿por qué? Estabas en la cúspide. Ya sacrificaste a tu hija. ¿Ahora vas a matar al pueblo? Sí.
no tuvo ánimo conciliador. Cuidado cuando estemos en una posición de honra, abusar de ella, dañando a nuestra familia, dañando a los que son nuestros. Tengamos mucho cuidado. O a los de nuestra iglesia. Amén. La historia de Jefté prácticamente aquí termina. Él gobernó y juzgó al pueblo por unos 6 años y muere. La Biblia lo que hace más adelante es señalar unos jueces temporales. Vamos a terminar esta última parte de la historia de forma muy rápida, porque es corto. Bueno, sí, de versículos 8 al 15 del capítulo 12. Dios puso unos jueces transitorios después de Jefté y antes de Sansón. Esa es la séptima parte de nuestra historia. Jueces 12 del 8 al 15. Se levantan 3 jueces menores. No se dice mucho, ¿listo? No voy a ponerme a detallar tanto porque tampoco es que se diga demasiado. Ellos no tuvieron que librar guerras, tampoco. Pero volvió a ocurrir lo mismo de los jueces transitorios antes de Jefté. Básicamente no guiaron al pueblo. Y el pueblo se encuentra con los filisteos asediándolos y da la entrada a Sansón. 3 jueces, ¿quiénes? Ibsán de Belén. ¿Qué pasó con él? Tenía una alta posición en su comunidad, tenía buenas alianzas políticas prácticamente. Él estuvo por 7 años. Después, ¿quién vino? Elón Zabulonita, solo dice que juzgó en Israel 10 años. Y después Abdón, de la tribu de Efraín, pero era de la nobleza, juzgó por 8 años. Entre todos, más o menos unos 20 y pico de años, juzgaron los 3. ¿Qué pasó con estos? ¿Qué se vio en ellos? Buena posición en la comunidad, alianzas políticas, nobleza, básicamente muy similar a los jueces que anticipaban a Jefté, ¿sí? Muy similar. Al no guiarlos al pueblo a buscar a Jehová, ¿qué pasa? Se repite la historia. Y eso fue lo que pasó. Usted lee, empieza a leer el capítulo 13 y otra vez lo mismo. Y entra en escena Sansón. Ahí termina la historia que quería contarles. La historia que quería contarles. Finalmente, ¿qué hemos visto? El recorrido de la historia de Jefté, sus altos y los bajos. Altos y bajos. Tuvo altos y tuvo bajos. Donde se glorificó Dios mostrando su misericordia al pueblo. Ese arrepentimiento genuino que tuvieron. Lastimosamente terminó este juez haciéndole daño a su propia familia de sangre del pueblo, a su hija. Pero saben que nosotros guardamos esperanza. ¿En quién? En Cristo Jesús. Cristo es nuestro líder. Como Jefté, él es juez, pero también es un líder nuestro. Pero a diferencia de Jefté, Cristo no le está haciendo daño a los suyos, ni nos va a hacer daño. ¿Qué va a hacer Cristo? Nos perdona, nos salva, nos ayuda, nos restaura, nos da vida para vivir para lo que fuimos creados, para adorar a Dios y para disfrutar. Bueno, yo quiero repasar y aclarar algunas aplicaciones ahora al final, ¿sí? Unas aplicaciones antes de cerrar completamente. Recordamos los jueces transitorios, ¿sí? Antes y después de Jefté. No llevaron y perseveraron con el pueblo para guiarlos a Dios. Se dedicaron a otras cosas. ¿Qué pasó? El pueblo cae en decadencia. Si olvidamos al Dios, el pueblo cae en decadencia. Eso le pasa a las naciones hoy día. Colombia está igual. Y si una familia hace eso, va a la decadencia. Va a la destrucción, a las peleas internas, a las pugnas. Eso se ve mucho más. Tengamos cuidado con desviarnos de la ley de Dios, de ser malos guías. ¿Ven? Otra aplicación que vimos, tengamos cuidado de los pecados repetitivos, lo que le pasó a Israel. El pecado repetitivo, cuando es insistente, cada vez es peor. Peor. El pueblo pasó de un Dios, de adorar 1, 2, ¿a cuántos? A 7 dioses diferentes. La decadencia, cuando alguien está en un pecado repetitivo y no hay arrepentimiento, es que la decadencia cada vez es más grave, horrible, y el pecado lo sumerge. Eso lo vemos, personas que entran en drogadicción, en alcoholismo, llegan y es cada vez peor y peor y peor. Tengamos cuidado, busquemos y procuremos el arrepentimiento genuino.
Hay más disposición en Dios a perdonar que nosotros a pedir perdón y a ser restaurados. El pecado no se sacia. Miren, cuando hay un arrepentimiento genuino del pueblo, cuando eso ocurrió, recuerden que Dios no pudo soportar que el pueblo seguía sufriendo. ¿Sí se acuerdan de esa parte de la historia? Hoy en día tenemos esa esperanza. Yo se los había mencionado. Si usted se arrepiente verdaderamente y genuinamente y confiesa su pecado y se aparta y le sirve a Dios, aun cuando usted crea que no, pero tiene esperanza en Dios. Tiene una esperanza de volver a Dios. Tiene una esperanza de que Él lo rescate, de que Él lo ayude. Sigue creyendo. Otra cosa que vimos importante es viendo cómo Dios tomó a alguien menospreciado. ¿Quién era? Jefté. Como Jefté en su familia fue echado, vil, menospreciado. Dios lo escoge, lo exalta, lo pone en honra y avergüenza a su familia, avergüenza al pueblo. Dios sigue haciendo esto. Salva pecadores viles. Muchas veces no se espera nada de ellos, de nosotros. ¿Qué se esperaba de nosotros? Muchas veces nada. Algunos pueden tener un testimonio más dramático que otros. Pero cuando usted analiza su vida antes y después de Cristo, usted sabe que antes no era nada. Ahora por lo menos es algo, pero por lo que Dios está haciendo y lo que puede hacer. Sí somos alguien en Cristo ahora, porque Él nos puede usar como grandes instrumentos. Somos instrumentos grandes en las manos de Dios, para que Dios se lleve la gloria. Recuerden, usó la cruz para la salvación. Ese mensaje de la cruz, que es un mensaje que muchos lo ven como tonto, estúpido, un mensaje sin sentido, ese mensaje es el que salva ahora. Es el que regala salvación a todo el que quiera arrepentirse y vivir para Dios. El mundo lo considera absurdo, la locura de la predicación. Para nosotros es que salvación y gloria a Dios. Y la última aplicación, que Jefté hizo un voto indebido. Eso lo demostramos. Pero saben que en contraste a eso, Dios hizo también un juramento. Dios juró salvar a los suyos, hacerles bien. Dios juró con su Hijo Jesucristo comprometerse a llevarlos a la eternidad. Así que tenemos esperanza. Gloria a Dios, vamos a orar.